Os saludamos en este día, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta sección de personajes bíblicos. El personaje más votado ha sido el profeta Isaías. Y hoy queremos hablar de este personaje. La historia de Isaías no solo nos habla de un hombre usado por Dios. Su historia también nos habla del carácter de Dios, su justicia, su misericordia, su plan eterno, ese plan eterno de redención. Isaías sirvió como profeta en Judá durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su llamado se describe con gran detalle en Isaías capítulo 6, cuando en una visión vio al Señor sentado en su trono, alto, sublime, y la santidad de Dios lo confrontó con su propia condición. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, dice Isaías capítulo 6, verso 5, por cierto, qué declaración, ¿verdad?, de Isaías. Siendo hombre inmundo de labios, puedo ver al Señor, puedo estar en su presencia. ¿Sabes una cosa? Antes de hablar de Dios, o antes de hablar por Dios, debemos ser transformados por Él. Isaías fue transformado por el poder de Dios. Y esa purificación que recibió, el carbón encendido tocando sus labios, simboliza el poder de Dios. Es el poder de Dios quien capacita a sus siervos para la misión. Y ahí es el momento donde el profeta Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Qué disposición tenía Isaías? Esa disposición nos desafía a ofrecer nuestra vida a Dios, con humildad, con valentía. Isaías vivió en una época de corrupción, de idolatría, de alianzas políticas equivocadas. Y el mensaje de Isaías era un mensaje fuerte, era un mensaje duro. Isaías llamaba al pueblo al arrepentimiento. Isaías denunciaba la hipocresía religiosa. Isaías advertía sobre el juicio inminente. Pero lo más interesante, lo más notable es que en medio de esos mensajes, Isaías también proclamó esperanza. Dios no abandona a su pueblo, sino que promete restauración. Como dato curioso, Isaías fue el primero en profetizar de forma clara sobre el Mesías. Isaías capítulo 7, verso 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. También Isaías, en el capítulo 53, profetiza sobre Jesús. En ese pasaje nos habla sobre el siervo sufriente. Y cuando habla del siervo sufriente, está hablando de Jesús. Ser profeta no es fácil. Y para Isaías no fue fácil. Isaías fue rechazado, fue incomprendido. Isaías predicó durante décadas sin ver un arrepentimiento. A pesar de que no hubo arrepentimiento en el pueblo, Isaías se mantuvo fiel. Y su vida, su testimonio nos enseña que el éxito en el reino de Dios no se mide por resultados visibles, sino por obediencia. Se ve en la perseverancia. Isaías no compartió, no suavizó el mensaje para agradar al pueblo, ni se vendió al poder político, cosa que hoy muchos están haciendo. Su fidelidad es ejemplo para todos los que hoy deben hablar la verdad en medio de una cultura que muchas veces rechaza. Al igual que Isaías, somos llamados a ser luz en la oscuridad, aunque nos cueste. Fieles a Dios en medio de la corrupción, fieles a Dios en medio de la oposición. Otra de las cosas que me llama la atención de Isaías es su visión, la visión que Dios puso en él. Vio un reino de justicia, vio un reino de paz, vio un reino de gloria,
donde el lobo iba a morar con el cordero. Esto lo puedes leer en Isaías capítulo 11, versículo 6. Y hay un versículo en concreto que a mí siempre me ha gustado. 3 versículos después lo menciona. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. Ese es el reino que tú y yo esperamos. Este es el reino. Este reino es la esperanza de todo seguidor de Cristo. Cristo vendrá otra vez para establecerlo plenamente. Y el profeta Isaías vio la visión del reino eterno. Isaías nos llama al arrepentimiento. Isaías nos revela al Mesías. Isaías nos desafía a vivir con integridad, con fe. Y es un desafío para ti y para mí. Isaías tuvo una visión gloriosa de Dios. Y la reacción de Isaías fue inmediata. La reacción de Isaías fue reconocer su pecado. Porque la santidad de Dios transforma vidas. Y así empezó el ministerio de Isaías. Reconociendo su condición de pecador. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Si quieres que Dios te utilice, primero tienes que reconocer que eres pecador. Todos somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Cuando nos encontramos con la santidad de Dios, somos confrontados con nuestra necesidad de perdón, de transformación. Antes de usar a Isaías como profeta, Dios purificó sus labios y lo hizo con un carbón encendido. No se trata de estar perfecto, sino dispuesto. Es Dios el que nos limpia para capacitarnos en su obra. Dios nos purifica, nos transforma antes de enviarnos a esa misión. Isaías obedece, porque la obediencia a Dios no siempre va a traer popularidad, pero a Isaías le dio igual. Isaías predicó a un pueblo que muchas veces no quiso escuchar. Y ser fiel a Dios a menudo significa ser rechazado por los hombres. El éxito en el reino de Dios se mide por obediencia, no por la aprobación de los hombres. Isaías se mostró fiel. Isaías sirvió por más de 40 años bajo múltiples reyes y lo hizo en tiempos difíciles. Y esto nos enseña que perseverar en el llamado de Dios requiere paciencia, requiere tener la visión de Dios. La fidelidad a largo plazo es parte del llamado que tú y yo tenemos. Isaías confrontó al pueblo, un pueblo que estaba en pecado. Y el pecado, como sabes, tiene consecuencias. Pero Dios está ofreciendo esperanza al pueblo. Isaías habló del juicio de Dios, pero también anunció la redención. Dios es justo y santo, pero también es misericordioso. Siempre hay esperanza si hay arrepentimiento. Y esto sí que es importante. El mensaje de Isaías ponía a Jesús en el centro. Isaías, como te he dicho hace unos minutos atrás, es el profeta que más claramente anticipa a Jesús. Habla de su nacimiento, Isaías capítulo 7, verso 14. Habla de su ministerio, Isaías capítulo 9. Y habla de su sufrimiento, Isaías capítulo 53. Es decir, que toda la palabra de Dios, toda la Biblia apunta a Jesús, apunta a Cristo. El problema es que nosotros no queremos verlo. Verlo transforma nuestro entendimiento. El mensaje de Isaías fue relevante en su tiempo, pero sigue hablando hoy. Lo que Dios nos da para compartir puede impactar más allá de nuestra vida. Por eso tenemos que hacer como Isaías, ser fiel a Dios, proclamar su verdad. Isaías no era perfecto,
pero respondió al llamado: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios busca disposición. ¿Estás dispuesto a ser utilizado por Dios? Isaías luego criticó al pueblo. Le criticó por su adoración hipócrita. Y Dios está buscando corazones sinceros, no apariencias religiosas. Había una adoración a otros dioses. El pueblo estaba lleno de ídolos. Corrupción. Dios no era lo primero. No había justicia, amor al prójimo. Y eso es lo que Dios demanda hoy. Isaías finalizó su ministerio profetizando sobre un reino de paz, un reino de justicia. Es lo que esperamos tú y yo. ¿Qué ministerio tan grande? ¿Qué ministerio tan impactante? Vivimos con esperanza porque el reino de Dios ya ha comenzado en Cristo y se va a consumar con su segunda venida. Es lo que tenemos que hacer y es lo que hace Radio Solidaria, es lo que hace Solidaria TV, es lo que hace muchos otros ministerios cristianos. Predicar el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es real, es glorioso y se acerca. Debemos anhelar la venida del reino de Dios. Ese reino de paz, ese reino de justicia, esa gloria futura. Esto es lo que también predicaba el profeta Isaías. El reino de Dios. Ahora es nuestro turno. Reconocer que somos pecadores, recibir esa purificación de Dios y luego servir. Heme aquí, envíame a mí.